بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de nuestra serie de clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar. Clases breves del libro Athar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. El día de hoy nos toca hablar sobre la creencia en los libros revelados por Allah subhanahu wa ta'ala. La creencia en las escrituras reveladas por Allah subhanahu wa ta'ala es el tercer pilar de la fe del Islam, el tercer pilar de la creencia islámica. Ya hemos mencionado antes la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, hemos mencionado en la clase anterior la creencia en los ángeles y hoy nos toca hablar sobre el tercero de los pilares de la creencia islámica. Recuerden, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la fe consiste en que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas, en el día del juicio final y en el destino. ¿Sí? Entonces, podemos identificar 4 razones principales para la revelación de las escrituras. Por ejemplo, la escritura revelada a un profeta es un punto de referencia para aprender la religión y las obligaciones que nosotros tenemos para con Allah subhanahu wa ta'ala y para con nuestros prójimos. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando revela una escritura a un profeta, lo hace como un punto de referencia para enseñarnos a nosotros los deberes que tenemos con nuestro Creador y los deberes que tenemos con nuestros prójimos, para indicarnos cómo nosotros debemos de comportarnos con nuestro Creador y con nuestros semejantes. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala revela a la humanidad y explica el propósito de la creación a través de las escrituras que Él subhanahu wa ta'ala ha revelado a sus profetas y mensajeros. También, cuando Allah subhanahu wa ta'ala revela estas escrituras, es como referencia, se pueden, es decir, al utilizarlo como referencia se pueden solucionar las discusiones y las diferencias en temas de creencia, ya que cada discusión, cada divergencia que haya entre los individuos, siempre se puede volver a la fuente, que en este caso es el Sagrado Corán, o en tiempos anteriores a las fuentes que eran los libros revelados por Dios. Allah revelaba los libros para que sean fuente de jurisprudencia y fuente de guía para los individuos. ¿Sí? Entonces, cada vez que existiera una diferencia en la creencia, en la práctica religiosa o de índole social, había siempre la fuente a la cual recurrir. En estos últimos tiempos tenemos claro que la fuente a la que nosotros debemos recurrir es al Sagrado Corán, una fuente que se mantiene tan pura como el día en el que fue revelado. Otra de las razones para las revelaciones del Sagrado Corán es que las escrituras están para mantener la religión a salvo de la corrupción y del deterioro. Las escrituras están para mantener a la religión a salvo del deterioro, de la corrupción, de las tergiversaciones, de los cambios que puedan intentar hacer algunos individuos, al menos por algún tiempo después de... es decir, las escrituras están para mantener la religión a salvo de todo intento de corrupción y deterioro, al menos por algún tiempo después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, al que fueron reveladas. En el presente, como acabo de mencionar, el Sagrado Corán
el libro, el último mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es la única escritura que se mantiene tan pura como el día en el que fue revelado, a diferencia de los libros anteriores. Y por eso digo, hasta después del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que después del profeta sallallahu alaihi wasallam la única fuente a la que nosotros podemos recurrir es al Sagrado Corán. Anteriormente, antes del profeta sallallahu alaihi wasallam, tergiversado poco o mucho, aún habían las otras fuentes a las que los estudiosos podían recurrir. Mientras que hoy en día, desde el profeta sallallahu alaihi wasallam hasta el final de los tiempos, es el Sagrado Corán el único libro revelado que está libre de toda tergiversación y cambio. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado en el Sagrado Corán y ha indicado que Él es el custodio de la revelación. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Y por cierto que yo he revelado el recuerdo y yo seré su custodio, dice Allah en el Sagrado Corán. Algunos podrían preguntarse ¿por qué el Corán o por qué Allah se hace custodio, se llama a sí mismo custodio del Sagrado Corán, siendo que no se mantuvo las escrituras anteriores libres de tergiversaciones? ¿Por qué el Corán sí y los otros libros anteriores no? Y entre las respuestas que podríamos dar sería: hasta antes del Sagrado Corán, hasta antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si los individuos cambiaban algo de las escrituras de Allah subhanahu wa ta'ala, pues iban a venir profetas posteriores a los cuales Allah les podía revelar libros y explicar los cambios que se habían dado en las escrituras que él había revelado anteriormente. Pero siendo el Sagrado Corán el último de los libros revelados por Allah, y siendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el último de los profetas y mensajeros elegidos por Allah, se hace necesario que su mensaje sea un mensaje que perdure hasta el final de los tiempos. Al no haber más profetas después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni más libros después del Corán, se hace necesario que la última revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, el Sagrado Corán, sea un mensaje que perdure hasta el final de los tiempos, ya que después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam no habría otro profeta al cual Allah subhanahu wa ta'ala le revelaría lo que fue adulterado o lo que hubiese sido adulterado. Entonces esto forma parte de la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si por allí alguien duda de que Allah subhanahu wa ta'ala es el custodio del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala lanza el reto en el Sagrado Corán, como por ejemplo en aquel versículo que dice: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ¿Qué significa? Y si tienen dudas de lo que le he revelado a mi siervo, entonces traigan ustedes una sura igual a las suras del Corán y llamen a sus testigos si es que realmente son gente que dice la verdad. Y en el versículo que viene a continuación dice: y si no lo hacen, que jamás podrán, teman el fuego del infierno cuyo combustible son los seres humanos y las piedras, preparado para los incrédulos. En otra parte del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala incluso menciona un ayah: traigan un ayah igual a las ayats del Corán. Y para que quede más claro aún, el Sagrado Corán no solo está preservado y se mantiene tan puro como el día que fue revelado en el texto como tal, sino que además un sinnúmero de musulmanes y musulmanas memorizan y preservan el Sagrado Corán en sus mentes y en sus corazones. Así que si por allí hubiese alguien que intente perturbar, cambiar, adulterar el Corán en el texto como tal, tendría que cambiarlo en la mente y en los corazones de un gran
número de musulmanes en el mundo. Eso forma parte de la verdadera custodia que Allah subhanahu wa ta'ala ha garantizado del Sagrado Corán. Entonces, cuando nosotros hablamos de la creencia en los libros revelados por Allah subhanahu wa ta'ala, creemos en particular en los libros que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mencionado. Nosotros creemos en general en todos los libros que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado a todo profeta, a todo mensajero, aún no los conozcamos, aunque nosotros no conozcamos algunas escrituras, pero creemos en general en toda revelación de Dios, ¿sí? Pero particularmente creemos en la Torá que Allah subhanahu wa ta'ala reveló al profeta Moisés, a Musa alayhi salam. Creemos en los salmos, az-Zabur, que Allah subhanahu wa ta'ala reveló al profeta Daud alayhi salam. Creemos en el Injil, que Allah subhanahu wa ta'ala reveló a Jesús, a Isa alayhi salam. Y creemos también en el Sagrado Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala reveló al profeta Muhammad, la paz sea con todos ellos, sallallahu alayhi wa sallam, ¿sí? Entonces, creemos en la Torá, creemos en az-Zabur, los salmos, creemos en el Injil, el Evangelio, y creemos en el Corán particularmente. También está mencionado en el Sagrado Corán algunas revelaciones que Allah le dio al profeta Ibrahim, tal como dice un aya de Sura Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa, tal como fue revelado en las páginas concedidas a Ibrahim y a Moisés, ¿sí? Entonces nosotros creemos en toda revelación que Allah haya dado a sus profetas y mensajeros, pero particularmente en la Torá, en los salmos, en el Evangelio de Jesús, en el Corán de Muhammad y en esas páginas que estamos mencionando, ¿sí? Pero nos guiamos por las enseñanzas y la jurisprudencia del Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: digan, creemos en Allah, en lo que nos fue revelado a nosotros, en lo que le fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus, y en lo que Allah reveló a Moisés, a Jesús y a los demás profetas. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en este versículo que nosotros creemos tanto en lo que nos fue revelado, el Corán, como en aquello que fue revelado a los profetas anteriores, ¿sí? Y aquí dicen, no solo menciona a los profetas que acabo de mencionar, a los cuales recibieron estos libros, sino menciona a otros también. Por eso digo, creemos nosotros en toda revelación de Dios, a cualquiera que haya sido el profeta que haya recibido la revelación, pero particularmente en estos cuatro: la Torá, los Salmos, el Evangelio y el Corán, ¿sí? Repito, Allah alabado sea, dice: digan, creemos en Allah, en lo que nos fue revelado a nosotros y en lo que fue revelado a Ibrahim, a Ismail, a Isaac, a Jacob y a las tribus de los hijos de Israel, y en lo que Allah reveló a Musa y a Isa y a los demás profetas, ¿sí? Entonces queda claro que aceptamos y creemos en todas las revelaciones de Allah, pero particularmente en las cuatro que ya he mencionado. El Corán, a su vez, es el sello de todas las revelaciones, y como dije hace un momento, al ser el sello de las revelaciones, se hace necesario que sea una revelación que perdure hasta el final de los tiempos. Allah subhanahu wa ta'ala es el custodio del Sagrado Corán. Es el sello de todas las revelaciones y es a su vez el libro que abroga a todos los anteriores. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice también sobre esto en el Sagrado Corán: y a ti, oh Muhammad, te he revelado el libro que contiene la verdad definitiva, el Corán, que corrobora los libros revelados anteriormente y es juez de lo que es verdadero en ellos. Es decir, el Corán es el juez de lo que aún perdura como verdad o de lo que hay de verdad en los libros anteriores a él, que fueron adulterados, tergiversados, cambiados, pero ahí está el Corán, que sirve como guía, que sirve como juez de esos libros anteriores.
Entonces, la expresión árabe muhaiminan alayh en el versículo en árabe hace referencia a que el Sagrado Corán es el juez de todos los libros revelados antes de él. Entonces, que el Sagrado Corán es el libro que tiene la autoridad sobre las demás escrituras. Es decir, si algo se encuentra en los Salmos, si algo se encuentra en el Evangelio, de lo que hoy en día se maneja, pues es el Corán el que marca la guía, marca el camino sobre esas escrituras. El Corán es el que tiene autoridad sobre las demás escrituras y que a su vez abroga a todas las anteriores. ¿Qué quiere decir abroga a todas las anteriores? Que en este tiempo ya nadie puede decir yo me quedo creyendo solamente en los libros anteriores. No. Este es el tiempo del Corán. Si estuviésemos viviendo tiempos de Moisés, pues nuestro deber sería creer en la Torá, en el libro revelado a Moisés, alayhi salam. Y si estuviésemos viviendo en tiempos de Daud, alayhi salam, David, pues nuestro deber sería creer en el libro de David. Y si estuviésemos viviendo en tiempos de Isa, alayhi salam, nuestro deber sería creer en el libro de Isa, el Injil, el Evangelio. Pero vivimos en tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a diferencia de los profetas anteriores que fueron enviados para un tiempo determinado y para un pueblo determinado, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado para la humanidad entera. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te he enviado sino como misericordia para los mundos y hasta el final de los tiempos. Así que este es el tiempo del Sagrado Corán. El Corán abrogó a todos los libros anteriores. El Corán es nuestra guía, nuestra jurisprudencia y al cual debemos volver cada vez que haya un asunto una diferencia entre nosotros. Entonces es un deber, para ir terminando ya, es un deber de todo musulmán honrar el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y serle fiel, serle leal, permitiendo lo que éste señala como permitido y prohibiendo lo que el Corán señala como prohibido, siguiendo sus enseñanzas, viviendo según sus normas, recitándolo constantemente y de la mejor manera y defendiéndolo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: ad-dinu nasiha, el din es lealtad, o en otras traducciones el din es el buen consejo, y es que el buen consejo se le da a alguien cuando alguien es leal a otra persona, ¿sí? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ad-dinu nasiha, el din es lealtad. Le preguntaron: ¿hacia quién, mensajero de Allah? Y dijo: a Allah, primero que nada, a su libro. Y continúa el hadith diciendo a su profeta, a su mensajero, y luego a los líderes del Islam y a los musulmanes en general. Pero lo importante es que en este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que le debemos lealtad al libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos con esta breve clase del día de hoy. Recuerden que son clases breves de asuntos que todos y cada uno de nosotros debe conocer a la perfección. Espero que les haya sido de beneficio, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de esta clase, nos conceda seguir aprendiendo de asuntos beneficiosos para nosotros y que nos permita aumentar nuestro conocimiento, ya que el dueño de la sabiduría absoluta es Él subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda también el entendimiento de su libro, el Sagrado Corán, que nos permita vivir según sus normas. En este punto nos detenemos y en la próxima lección, inshallah, el día martes, vamos a seguir hablando sobre el cuarto de los pilares de la creencia en los mensajeros, en los profetas. Hemos hablado hoy de los libros que fueron revelados a ciertos profetas. La clase que viene hablaremos sobre esos profetas y otros más. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.